Hola a todos. Bienvenidos a las clases de bautismos para aquellas personas que han terminado el curso de posencuentro. Es decir, aquellas personas que ya cumplieron sus clases de posencuentro y lo que sigue a continuación del posencuentro son las charlas para bautizo y después el bautismo en agua. Algo muy importante es que este es un mandamiento y es el mandamiento más importante después de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, haber creído en Él y haber tenido la revelación de la cruz en nuestros corazones. Por eso quiero invitarlos a todos, a los que ya hayan terminado, a los que no se hayan podido bautizar por alguna razón. Entonces estamos iniciando estas clases. Vamos a seguir esta cartilla que tiene 4 charlas, pero en estas charlas que vamos a dar y que usted las encontrará en MSI Ministerios YouTube, entonces aquí va a tener la cartilla y usted la podrá seguir. Así es de que vamos a iniciar y espero que sea de tremenda bendición para cada uno de ustedes estas charlas tan importantes que van a afirmar y vamos a comenzar después del bautismo verdaderamente a crecer en el conocimiento y en el camino del Señor. Así es de que bienvenidos y vamos a comenzar. Bien, la lección número 1. Esta es la importancia del bautismo. Vamos a ver en esta charla número 1, vamos a ver la importancia del bautismo. Y vamos a mirar algo muy importante que es, vamos a ver la base de la lectura bíblica que está en Marcos 16:16 y dice así la Biblia, Dios habla hoy. La importancia del bautismo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Nosotros podemos ver aquí 2 cosas. Número 1, creer, que eso nos lleva a tener fe. Todo lo que se trate de nuestra fe es de creer, porque si no creemos, dice que seremos condenados. Entonces, algo muy importante, la persona que se bautiza es aquella persona que ha creído en el Hijo de Dios y que ha creído su mandamiento. Así es de que vamos a mirar por qué es importante el bautismo. Número 1, la importancia del bautismo. Dios es un Dios de pactos. Siempre Dios hace un pacto con la humanidad. Así como hizo un pacto con Noé, así como hizo un pacto con todos los hombres de Dios, entre ellos los más destacados con Moisés, como hizo un pacto con David, como ha hecho un pacto con todos, Dios se relaciona de esta manera con su pueblo. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, podemos ver que una de las marcas y de las señales que todo el mundo sabía que pertenecía al pueblo de Dios era porque las personas eran circuncidadas. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión consiste en a los niños varones a los 2 meses les cortan el prepucio, o sea, una parte, y esa es la señal de que la persona pertenecía al pueblo de Dios. Pero bien, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el sello de nuestra fe es el bautismo, es decir, sumergidos en agua, y es el compromiso que nosotros hacemos con Dios. Veamos pues, Jesús, como lo estamos diciendo, dio su ejemplo, y eso lo podemos ver en Mateo 3, 16, 17, y dice de la siguiente manera: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si nosotros miramos este versículo, sabemos algo muy importante. Jesucristo fue bautizado a la edad de 30 años. Él no se bautizó anteriormente. Los bautismos son para personas que son conscientes de haber recibido
a Jesucristo en su corazón, porque esto no se hace a los bebés, no se hace a los niños, únicamente cuando las personas son conscientes, porque es una decisión voluntaria. Eso es muy importante. Entonces, por eso fue que Jesucristo subió luego, fue bautizado. Él fue a que lo bautizaran y los cielos fueron abiertos. Es decir, en ese momento del bautismo, el Dios de los cielos, nuestro Padre Todopoderoso, se complace y viene el Espíritu de Dios que desciende y se posa sobre él. Y una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que para Dios es muy grato cada vez que una persona se bautiza, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las bendiciones para aquellos que cobijan el bautismo? Entonces vamos a mirar en primer término que los cielos son abiertos para los bautizados. Para los bautizados. El Señor restauró la relación directa perdida en el paraíso por el pecado de Adán. Recordemos que fue allí, en este lugar, donde descuidó su bendición Adán, porque allí llegó el diablo y engañó a Eva y comió del fruto que el Señor les había prohibido que no deberían de comer de él. Pero ella lo comió y después se lo dio a su esposo y él lo aceptó. Y por eso entró el pecado al mundo y entró la muerte y fueron echados del paraíso. Y ya todos conocemos la historia cuando comenzamos a leer el capítulo número 3 de Génesis, donde podemos observar la caída del hombre. Bien, los bautizados gozan de un revestimiento espiritual especial. Dice: porque todos los que habíais sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando nosotros nos bautizamos, pasamos por las aguas, nosotros nos revestimos de ese mismo poder espiritual que recibió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante este sacramento, por eso es tan importante este mandamiento, y por eso es que todos los que se bautizan están revestidos espiritualmente de nuestro Señor Jesucristo. Los bautizados seremos adoptados. ¿Y qué es eso de seremos adoptados? En primera de Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen, o sea, no solamente recibirlo, sino creer. Y cuando creemos, nosotros hacemos lo que Él nos manda. Y uno de los mandamientos más importantes es el bautismo. Y dice, por eso nosotros somos adoptados. Y Jesucristo nos adoptó a través de haberlo recibido a Él. Él nos adoptó. Nos adoptó como hijos amados. Ahora bien, el bautizo significa ser sepultado, porque así como Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó, así también nosotros vamos a resucitar a una nueva vida. Dejamos el mundo de oscuridad, el mundo de pecado, en lo que estamos anteriormente muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora venimos a una vida en abundancia que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la vida en abundancia, sino que el día que partamos de la tierra, nosotros, caminando juntamente con Él, estaremos gozando de la eternidad prometida por Él, porque así lo dice su palabra. No tenemos que ir al suplicio de la cruz. Nosotros no tenemos que ir al suplicio de la cruz solamente por creer en Él, porque ya Él fue el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo para aquellos que lo reciben, para los que creen, lo obedecen y se dedican a caminar con Él. Bajar a las aguas del bautismo significa morir a nuestra vieja naturaleza. Según de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Él las hace todas nuevas. Pero miremos a continuación qué dice la palabra del Señor sobre el bautismo y lo que simboliza ser sepultado. En Romanos 6:3-5
dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miren, esto es muy importante que lo entendamos. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos haciendo exactamente lo mismo. Así lo dice su palabra. Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Qué maravilloso es esto. Nosotros podemos ver aquí como segundo término que el bautismo es un mandato divino. Así lo describe Mateo 28, 18 al 20, con lo que se conoce como la Gran Comisión. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirles a cada uno de ustedes que se va a bautizar que nosotros, en el crecimiento y el conocimiento de Dios, a partir del bautismo es cuando comenzamos nuestra verdadera carrera para estar y tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder cumplir la gran comisión, porque la gran comisión es para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, para todos los que hemos sido salvos, para todos los que tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero cada uno de nosotros, después de habernos bautizado, tenemos que tener mayor conocimiento del Señor para poder compartir el Evangelio y que se cumpla este versículo, este mandamiento de la gran comisión. Por eso es tan importante que usted esté atento a esta clase, que usted esté consciente, y es mi oración y le pido al Señor que su mente y su corazón siempre estén dispuestos para recibir de la palabra de Dios. Bien, miremos lo que nos dice. ¿Qué nos exige el Señor en la gran comisión? Número 1, hacer discípulos. Y esa es la tarea para usted y yo. Porque generalmente nosotros anteriormente pensábamos que ese oficio le correspondía al pastor. No, eso es para todos. Dice, es para todos. Los que son bautizados, los que hemos creído, los que hemos crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, después de este bautismo, comienza la escuela de discipulado, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Después vendrá un reencuentro y después vendrá una graduación, y todos estaremos, absolutamente todos estaremos en la posición y con la seguridad y el conocimiento de Dios suficiente para poder compartir las buenas nuevas de salvación, comenzando por nuestra familia y por nuestros amigos y por todas aquellas personas que Dios coloque en nuestro camino. Bautizarlos en el nombre del Padre. Entonces tenemos que bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñarles a obedecer y además transmitirles seguridad. Tú estarás siempre con nosotros, porque así lo prometió el Señor Jesucristo. Aquí llegamos a un tercer punto. El bautismo se lleva a cabo después del arrepentimiento. Nadie que se haya arrepentido de sus pecados, nadie que haya recibido a nuestro Señor Jesucristo, nadie que haya tenido la revelación de la cruz, se puede bautizar. Porque si no se ha arrepentido, entonces no ha dejado su vieja naturaleza, no está dispuesta a dejar su vieja naturaleza. En Hechos 2:38, el apóstol Pedro estaba dando un discurso y dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Le preguntaban al apóstol Pedro después del discurso que estaba dando. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él estaba hablando a una gran masa de judíos que no habían creído en el Señor Jesucristo. Además, que habían sido los artífices de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero después de su muerte comenzó la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Y allí fue donde comenzó el derramamiento del Espíritu Santo por orden de nuestro Señor Jesucristo cuando les ordenó a sus discípulos que fueran al aposento alto. Y después de que hubieron recibido el Espíritu Santo, entonces vino el poder sobre cada uno de ellos. Así sucede cuando somos bautizados, hermanos. Por eso Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la invitación del apóstol Pedro? En síntesis, número 1, el arrepentimiento. Luego que se bautizaran. Y de esta manera tendrían la llenura del Espíritu Santo. Bien, como punto cuarto, nosotros podemos analizar este aspecto muy importante, que bautizarse es una decisión inmediata que debemos de tomar después de la conversión. Nosotros aquí en la iglesia, el proceso de nuestra visión es que las personas reciban al Señor Jesucristo, después vayan a un encuentro para que puedan entender, para que les sea revelado en ese encuentro la cruz del Calvario, porque mientras que nosotros no tengamos la revelación de la cruz en nuestro corazón, no nos podemos llamar cristianos. ¿Y qué sucede en un encuentro? Entonces en un encuentro les recuerdo lo que sucedió. Número 1, entendimos, porque eso es lo que sucede. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo? ¿Y eso cómo opera en mí? Es muy importante que entendamos esto. En Hechos 8:12 dice de la siguiente manera: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Proclamar las buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros proclamamos las buenas nuevas de salvación, entonces las personas se van a arrepentir y se van a bautizar, hombres y mujeres, porque han entendido el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación. Bautizarse es una decisión inmediata, como les decía, después de la conversión. En Hechos 8, 36, 38 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, para que nosotros podamos tomar la decisión de bautizarnos, primero debemos de tener fe, creer. Dice: si puedes y crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿En qué tenemos que creer? En que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe, que era el evangelista, bautizó al eunuco. Eso es muy importante. Ahora bien, el bautismo también es para los que no son judíos. Anteriormente, cuando comenzó la iglesia cristiana, era única y exclusivamente para los judíos. Cuando arrancó la iglesia primitiva, era únicamente para los judíos. Pero ocurrió algo muy importante. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles nos narra la situación de un hombre que pertenecía al ejército romano y se llamaba Cornelio. Por lo tanto, no era judío. Pero él era un hombre que creía en todo lo que él veía, y él comenzó a creer en nuestro Señor Jesucristo y en lo que escuchó, y no solamente él creyó, sino todos los que estaban en su casa. Por eso en Hechos 10, 47, 48 nos dice lo siguiente: entonces respondió Pedro, y antes de que lea esta porción de la Biblia,
el contexto de esto es que estando allí Cornelio fue visitado por el Espíritu Santo y mandaron traer a alguien que tenía la experiencia para que les hablara del Espíritu. Y ese fue a Pedro. Por eso Pedro los puso en acuerdo el Espíritu Santo, tanto a Cornelio como a Pedro, para que Pedro viniera a su casa estando en un lugar lejano, pero el Señor lo hizo venir hasta aquí. Y Pedro se dirigió allí y allí estuvo él presentando el Evangelio de Jesucristo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días y me imagino que durante ese tiempo el apóstol Pedro los consolidó a todos y estas personas fue como se inició la iglesia cristiana primitiva a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Bien, entonces continuemos. La experiencia de Pedro en la casa de Cornelio. Dios los aprobó a todos. ¿Qué hizo Pedro? Actuó con rapidez. Eso no dejó para mañana, no. Lo que había que hacer ahora mismo lo hizo. Y posteriormente, como él se quedó ahí, los consolidó. Bien, como punto sexto podemos ver, siguiendo nuestro manual, si usted lo sigue acá, el punto sexto, entonces puede ver ahí, el bautismo es para toda la familia. En Hechos 16, 31, 34, así nos lo dice. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolas a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor Jesucristo. Pues bien, esto es muy importante. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y somos bautizados, comenzamos a preocuparnos primero por los de nuestra casa. Y por eso aquí hay una profecía. Y esa profecía es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, yo y mi casa. Y yo les puedo decir que esa profecía opera hoy en día, opera en tu vida, opera en mi familia, operará en tu familia, porque así fue. Yo recibí al Señor Jesucristo, fui bautizado y comenzó nuestra inquietud y nuestra oración intercesora para que mi familia sea salva, y por gracia del Señor hoy en día todos son salvos. Así es de que quiero darle gracias a Dios, porque también sé que usted va a orar, va a interceder y va a dar muy buen testimonio para que todos los de su casa sean salvos. Bien, algo muy importante que nosotros podemos ver acá es que Pablo presenta las siguientes verdades. Primero, la salvación es extensiva a toda la casa. En segundo término, predicaron a toda la familia. Fueron todos bautizados y pusieron su casa al servicio de Pablo. O sea, allí comenzó a hacerse un grupo de vida o una célula familiar. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que todos anhelemos que nuestra familia sea salva, que nuestra casa sea utilizada para llevar la palabra del Señor, para que muchas personas sean alcanzadas por Él. Bien. Algo muy importante es que nosotros podemos ver es que preguntaron: ¿qué haremos? Jesús decía: sean generosos. En Lucas 3:11, y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Nosotros, cuando hemos sido salvos, hemos sido bautizados, nuestra gratitud se demuestra para con el Señor, ganando almas para Cristo. Así lo dice la palabra. Y algo muy importante que les quiero recordar: la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, agradar a Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bien, Jesús les dijo que fueran generosos. Entonces, ser generosos
es ser una persona agradecida, porque quieren lo mejor para los demás. Eso es ser generoso, que lo que uno tiene lo comparte con los demás. Si yo fui salvo, entonces de gracia recibí, voy a dar de gracia. ¿Qué más le dijo a sus discípulos? Que sean íntegros. Íntegros quiere decir que nada haya que los pueda señalar. Absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, la integridad viene de la parte interior y eso se traduce con nuestras actitudes. Por eso les digo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y en Lucas 3:14 les dice que no debían de quejarse por nada. Tenemos que desechar de nuestra vida el espíritu de queja. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. No debemos desear las cosas de los demás, porque eso es avaricia, y eso está prohibido por la Biblia. Es decir, la avaricia es un pecado. ¿Qué podemos concluir finalmente de esta charla? Agradeciendo a cada uno de ustedes su atención prestada y que puedan seguir este curso o estas charlas mejor del bautismo a través de este medio tan interesante que le damos gracias a Dios por los medios de comunicación que tenemos en este momento con esta pandemia, porque o si no, pues no tendríamos cómo edificarnos. Pero gracias a Dios, Dios ha permitido esto. Dios ha permitido inclusive esta pandemia porque en medio de la pandemia quiere hacernos más fuertes para que la iglesia, que somos tú y yo, salgamos fortalecidos y podamos proclamar la palabra del Señor con denuedo. Es decir, sin ninguna atadura, sin ningún temor, a todo el mundo, con seguridad. Bien, ¿cuál es la conclusión que tenemos para acá? Entonces vamos a terminar este capítulo número 1 y como conclusión es que si Jesucristo se bautizó dándonos ejemplo sin haber pecado, nosotros tenemos que hacerlo también. Es muy importante que usted esté preparado para este tiempo. Si Jesucristo se bautizó, ¿cuánto más nosotros que iniciamos una nueva vida? Por eso les recuerdo que cuando nosotros nos bautizamos, recibimos al Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, entonces tenemos el poder de Dios. Y el gran poder de Dios que vamos a tener es para poder compartir las buenas nuevas de salvación, como lo decíamos, a la familia. De esta manera damos inicio a las bendiciones que Dios tiene reservadas para aquellos que lo aman y lo obedecen. Quiero darle las gracias, muy amables, y nos vemos en la próxima charla. Dios les bendiga. Hasta